Estudiantes de tecnología, este video que estoy grabando para ustedes es la explicación de la clase que yo les subí hace harto tiempo, hace algunas semanas atrás, de mutaciones cromosómicas, que es el último tema que nos corresponde ver en nuestro temario del curso. ¿En qué consiste la clase? Aquí tenemos que estudiar lo que son anormalidades más grandes de los cromosomas. En clases anteriores nosotros hemos visto variaciones, por ejemplo los SNP, que nos muestran cambios pero que son puntuales en la secuencia del ADN. Aquí en cambio estamos hablando de variaciones grandes, como vamos a ver en los cromosomas entre distintas personas. Normalmente estas variaciones son bastante gruesas, por lo tanto se traducen en patologías y son patologías complejas y que son de bastante baja prevalencia en la población. Existen tres tipos principales de aberraciones o mutaciones cromosómicas: las aneuploidías, las poliploidías y los rearreglos cromosómicos. ¿En qué consisten los rearreglos cromosómicos? Consisten en que partes del cromosoma pueden ser perdidos, lo que se llama una deleción, o ser ganados, como una duplicación. La aneuploidía, en cambio, consiste en el cambio en el número del cromosoma en particular. El ejemplo clásico de aquí es la trisomía del cromosoma 21 que se produce en el síndrome de Down. Y la poliploidía es el aumento de la dotación cromosómica total de un individuo. Por ejemplo, sería que tuviéramos el doble de cromosomas en el caso de los humanos. Sin embargo, esto es muy no se ve, ¿no es cierto? Se ve más que nada en plantas y en otro tipo de organismos. En humanos no se ve la poliploidía. Comencemos estudiando lo que son los reordenamientos cromosómicos, donde yo les contaba que hay distintos tipos de reordenamientos. Un reordenamiento puede ser la duplicación, como vemos en el A. En esta imagen A vemos que la duplicación, si por ejemplo el E y F representan segmentos del cromosoma, a ustedes ven que están repetidos, es decir, una parte del cromosoma se duplica. Lo contrario es la deleción. Por ejemplo, la misma E y F, esos segmentos, si se retiran, se eliminan del cromosoma, tenemos lo que es una deleción. Y tenemos un tercer y cuarto tipo de reordenamiento, que son la inversión. Como su nombre lo indica, la inversión es que un segmento del cromosoma cambia de orden, pero mantiene la posición, pero en un giro como de cambio de dirección o 180 grados. ¿En qué consiste la translocación? Consiste en que un trozo de un cromosoma se pierde en el determinado cromosoma, pero se adhiere a otro distinto. Eso consiste entonces la translocación. Veamos con detalle cuáles son las consecuencias de la duplicación cromosómica. En la duplicación, como ya sabemos, un trozo se duplica en el cromosoma y puede duplicarse de varios tipos de formas. Por ejemplo, podemos ver en esta notación de que cada una de estas letras denota un trozo, un segmento del cromosoma, y el punto que está acá indica la posición del centrómero. Vean en esta notación de que, por ejemplo, aquí la región que se repite es la EF y se repite inmediatamente a continuación de la parte original. Eso es una duplicación en tándem. Sin embargo, la duplicación también podría ser espaciada, es decir, de que está la EF, el segmento que se repite, pero luego hay otra región del cromosoma y posteriormente viene la parte duplicada. Esto se llama una duplicación desplazada. Y también podríamos tener una duplicación invertida, que quiere decir de que aquí tenemos la región que se repite, el EF, la región duplicada, y aquí se repite inmediatamente, pero en el sentido contrario, duplicación invertida. Es importante que ustedes sepan reconocer en esta notación los distintos tipos de duplicaciones y de los otros rearreglos que vamos a ir estudiando. ¿Qué problema tiene esto de la duplicación? ¿Qué pasa si, por ejemplo, tenemos la duplicación en homocigosis? Quiere decir de que ambos cromosomas homólogos tendrían la misma duplicación. Por lo tanto, al hacer una meiosis, en el caso de los gametos, no habría problema para el entrecruzamiento. Sin embargo, ¿qué pasa si se presenta en heterocigosis? Vale decir
de que tenemos en una pareja en una parte de la pareja de cromosomas tenemos la de duplicación, pero en el otro no. Al haber el entrecruzamiento, vamos a tener este problema de que no se van a poder aparear correctamente los cromosomas en la profase 1 de la meiosis, porque los cromosomas no son completamente homólogos. Y eso va a acarrear una serie de problemas. Bueno, otra consecuencia de esto de las duplicaciones es que a pesar de que la secuencia de los genes no se altera, como en el caso, por ejemplo, de las mutaciones que veíamos en las clases anteriores, sin sentido, o de generación de un stop codon prematuro, aquí no se altera la secuencia de los genes, pero sí se va a aumentar la cantidad del producto génico en los mutantes. Si yo tengo una duplicación, por lo tanto, tengo el doble de material genético y voy a producir el doble de ARN mensajero. ¿Ya? ¿Y eso qué consecuencia tiene? Eso tiene consecuencias funcionales, porque el gen va a estar funcionando en mayor cantidad, ¿no es cierto? Porque va a haber mayor cantidad de producto génico. Ahora, esto es importante porque, y no siempre es dañino, tiene una utilidad biológica debido a que se piensa que de esta manera, a través de duplicaciones, se fueron realizando procesos evolutivos. Por ejemplo, en los humanos se sabe de que genes como de las globinas, que existen muchos genes de ese tipo, surgieron por duplicación. Y luego, ¿no es cierto?, esas inicialmente mutaciones se fueron propagando a través de la descendencia y quedaron establecidas porque confirieron una ventaja evolutiva a la especie humana. Veamos lo de las deleciones cromosómicas. En las deleciones, ¿no es cierto?, hay una eliminación de un trozo, ¿no es cierto?, y obviamente que la consecuencia de eso es que se van a perder genes, lo que va a producir un desequilibrio en la cantidad de producto génico. Vamos a tener menos genes, menos cantidad de la expresión del gen. Además, podría ocurrir otra situación. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo en un alelo tengo un gen normal y en el otro tengo un gen que puede estar mutado? Si pierdo el normal, va a quedar, ¿no es cierto?, solamente el mutado, y ese gen recesivo que normalmente no se expresa va a poder ser expresado. Este fenómeno se le llama la pseudodominancia. Otra consecuencia de la deleción cromosómica es parecida a la que describimos para la duplicación. Hay una falta de complementariedad entre los cromosomas homólogos, no son totalmente complementarios, por lo tanto se forman estas loops para, ¿no es cierto?, poder hacer el entrecruzamiento. En esta tabla vemos varios tipos de enfermedades que son causadas por duplicaciones o deleciones, y son enfermedades que son bastante extrañas, de baja prevalencia. Solamente les voy a mencionar las que yo la he escuchado antes. Por ejemplo, este síndrome Cri-du-Chat, que significa síndrome del llanto del gato, y se produce por deleción en el cromosoma 5, en su brazo corto. ¿Qué es lo que produce? Produce bebés que tienen un retraso mental, y además tienen un llanto distintivo, que es un llanto con un sonido similar al de un gato, y de ahí el nombre de la enfermedad. Presentan, dice aquí también, cabeza pequeña, ojos muy espaciados, cara redondeada. Y otra enfermedad que, a pesar de ser baja prevalencia, a lo mejor la hemos escuchado en las noticias, es el síndrome de Prader-Willi, que se produce por deleción del brazo largo del cromosoma 15. Ellos presentan dificultades para alimentarse en edades tempranas, pero más tarde, en la infancia, comienza a presentarse lo contrario. Empiezan a tener obesidad debido a un hambre descontrolada. Veamos ahora el otro tipo de rearreglo cromosómico, que son las inversiones. En las inversiones, en la misma notación que hemos visto, podemos representarla de este modo, con las representaciones de las letras y los puntos. Y podemos distinguir dos tipos de
inversiones. Una que se llaman las inversiones de tipo paracéntricas, porque no incluyen al centrómero como vemos acá. En cambio tenemos esta otra que son las pericéntricas, que sí incluyen al centrómero. ¿Qué consecuencias tenemos en las inversiones? A pesar de que aquí no hay ni ganancia ni pérdida de genes, sí hay otros tipos de alteraciones que se pueden producir. Por ejemplo, algunos genes pueden ser cortados durante la inversión. Si por ejemplo en esta región, que es la donde se produce la inversión, justo se localiza un gen, el gen va a quedar cortado y por lo tanto no se va a poder expresar. Es equivalente a la pérdida del gen en ese caso. Además, puede ser otro efecto. Puede ser de que al gen, a cambiar de posición en el cromosoma, puede verse afectada su expresión. Recuerden ustedes de que el cromosoma a su diferente largo tiene diferentes grados de compactación, y eso influye en la expresión de los genes. Por lo tanto, puede haber un efecto, como indica acá, de la posición en la cual queda el gen luego que produce la inversión. Por supuesto que aquí también tenemos problemas del apareamiento de los cromosomas durante la meiosis, debido a que ahora los cromosomas no van a ser totalmente homólogos. Sin embargo, como tienen una secuencia homóloga que está invertida, en el caso de que esta mutación se produzca en heterocigosis, el cromosoma tiende a hacer un loop, una vuelta, para invertir la región que fue invertida a través de esta vuelta, y con eso logra hacer el apareamiento. ¿Qué consecuencias tiene esto? Último que les he mencionado. Tiene consecuencias que son bastante graves en términos de los gametos que se van a producir por meiosis, y van a ser diferentes en el caso de las inversiones paracéntricas respecto a las pericéntricas. Veamos lo que ocurre en las inversiones, las consecuencias en las inversiones paracéntricas. Por ejemplo, acá vemos que este cromosoma sufrió una inversión, y aquí estamos viendo el apareamiento que se va a producir entre este cromosoma y el cromosoma normal. Y vemos que al hacer el loop permite, ¿no es cierto?, que se produzca apareamiento entre las regiones que son complementarias. Ahora, ¿cuál es el resultado de hacer el entrecruzamiento? ¿Qué quiere decir? Recuerden ustedes, el entrecruzamiento se cambia el material genético de un cromosoma al otro cromosoma homólogo. Si ustedes analizan esto, que es un poco complejo de ver, pero si hacen el ejercicio de hacer el cambio de la región que está aquí demarcada con la correspondiente del otro cromosoma, ustedes van a darse cuenta que se produce este producto de cromosomas, en el cual observamos una de las cromátidas. Si ustedes se fijan, la que estoy marcando con el cursor, tiene 2 centrómeros. Va a resultar también otra cromátida que no va a tener centrómero. Y además van a encontrar, por supuesto, las cromátidas que eran normales y no recombinaron. Quiero ver qué va a ocurrir después en pasos posteriores de la meiosis. Va a haber una disyunción, ¿no es cierto?, una separación de las distintas cromátidas, y la que no tiene centrómero no va a poder migrar a ninguna de las células hijas y normalmente se pierde. ¿Qué pasa con la que tiene 2 centrómeros? Va a empezar ¿no es cierto?, a separarse, y finalmente se va a terminar rompiendo debido a que va a ser tirada por el uso mitótico a lados contrarios. Bien, y finalmente, ¿qué es lo que se me va a producir en los gametos resultantes? Se van a producir gametos que no van a ser viables porque tienen zonas que les faltan una gran cantidad de genes. ¿Qué pasa con las alteraciones en los cromosomas que tienen mutaciones de inversión pericéntrica? Aquí también se van a producir graves problemas que van a llevar a gametos no viables, pero son distintos. Similarmente al esquema anterior, aquí vemos una inversión que involucra al centrómero, que es pericéntrica, y vemos que cuando se hace el apareamiento de los cromosomas, debido a la posibilidad que da la formación de este loop, que lo que ocurre, va a generarse esta figura, ¿no es cierto?, en la metafase de la meiosis 1. Y si ustedes hacen el ejercicio del intercambio de este material genético, resulta en un cromosoma normal, pero un cromosoma que van a faltarle genes y va a tener copias adicionales de otros genes. Por lo tanto, este último tipo de cromosoma
recombinante van a ser no viables porque tiene carencia de muchos genes y además tiene algunos genes que están en más de una copia. Por lo tanto va a producir un set de gametos que son no viables. Bueno, este video lo vamos a interrumpir hasta aquí y vamos a generar un segundo video para el resto de la clase.